El plato de comida recalentada, fría y escasa era todo lo que tenía. Lloraba en silencio, abrazando a mi pequeña hija, Sofía. Habíamos sido expulsadas de casa por Dolores, mi suegra. Daniel, mi esposo, se había dejado manipular por ella. Ahora, sin trabajo, sin hogar, sin dinero, solo sentía una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Alicia, tengo 32 años, soy emigrante de Venezuela y trabajo como camarera en Las Vegas. Mi vida en Estados Unidos fue un sueño hecho añicos por Dolores, mi suegra, una mujer mexicana de 66 años cuyo odio hacia mí no tenía límites. Dolores siempre me vio como una amenaza, una oportunista que solo buscaba el dinero y la ciudadanía estadounidense. Desde el principio, me trató con desprecio. Como emigrante de Venezuela, estaba acostumbrada a la discriminación, pero la crueldad de Dolores era algo diferente. Era un odio profundo, visceral, alimentado por la envidia y el resentimiento. Sus ataques eran constantes. Insultos, humillaciones públicas, mentiras cuidadosamente construidas para alejar a Daniel de mí. Como emigrante de México, ella siempre se sentía superior y yo simplemente una carga. Daniel, un hombre bueno pero indeciso, se quedó atrapado entre su madre y yo. Dolores lo manipulaba con maestría, alimentando sus inseguridades y sus dudas, distorsionando mis palabras, exagerando mis defectos y minimizando mis virtudes. Sus susurros venenosos minaron nuestra relación, generando una brecha de desconfianza que fue ampliándose con el tiempo. Dolores incluso le decía que yo era una trepadora, que solo estaba con él por la residencia, llenándolo de mentiras. Dolores controlaba las finanzas familiares. Sin mi conocimiento, sacaba dinero de nuestra cuenta bancaria y me acusaba de ser la responsable de nuestros problemas económicos. Ella robaba nuestro dinero, mientras yo luchaba cada día por mantener a nuestra familia. Fue una situación insostenible, llena de tensión y estrés. La situación llegó a un punto crítico cuando Dolores, después de una pelea alimentada por sus mentiras y manipulación, me echó de casa junto a mi hija. Daniel, paralizado por la culpa y la confusión, no hizo nada para impedirlo. Me sentí traicionada, humillada, devastada. No tenía a dónde ir, ningún lugar a donde recurrir, solo el frío desierto de Las Vegas. Como emigrante de Venezuela, estaba sola, lejos de mi familia, en un país desconocido, sin trabajo, sin casa y con mi pequeña hija en brazos. Como emigrante de México, ella no entendió jamás mi lucha. Los primeros meses fueron un infierno. Dormimos en albergues, comimos en comedores sociales y luché constantemente para encontrar un trabajo. La desesperación era constante, la tristeza abrumadora, pero nunca perdí la esperanza. Mi fe, mi convicción de que Dios me ayudaría, fue mi única fuerza, mi única luz en medio de la oscuridad. Me aferré a mi fe, a la certeza de que Dios tenía un plan para mí, un plan que me llevaría a la felicidad y a la justicia. Conseguí un trabajo como limpiadora en un hotel de Las Vegas. Era un trabajo agotador, mal pagado y sin futuro, pero me permitía mantener a mi hija y tener un techo sobre nuestras cabezas. El trabajo era extenuante, las jornadas eran largas y el cansancio era constante, pero la satisfacción de poder alimentar a mi hija, de poder darle un lugar seguro para dormir, me daba fuerzas para seguir adelante. En medio del trabajo agotador, encontré un pequeño espacio para mi pasión, la pintura. Siempre había amado pintar, desde niña. En el hotel encontré un pequeño rincón tranquilo, donde podía dedicarle algunas horas a mi arte. La pintura se convirtió en mi refugio, mi terapia, mi forma de expresarme, de canalizar mis emociones, de mantener viva mi esperanza. Comencé a subir mis pinturas a las redes sociales.
Al principio solo lo hacía para compartir mi arte con amigos y familiares, pero poco a poco mi trabajo comenzó a atraer la atención de los internautas. Mis pinturas, llenas de color, de fuerza y de esperanza, resonaban con la gente. Comencé a recibir mensajes de apoyo, de admiración y de aliento. Un día recibí una invitación para participar en una exposición de arte local. La oportunidad era increíble, pero también me generaba nerviosismo y ansiedad. Había pasado años luchando contra la adversidad, contra la pobreza y contra la manipulación de dolores. Pero mi arte, mi pasión, se había convertido en mi fuerza, en mi motor, en mi forma de superar las dificultades. La exposición fue un éxito. Mis pinturas fueron admiradas, apreciadas y compradas. De pronto me encontré con la oportunidad de dedicarme a mi arte, de convertir mi pasión en mi profesión. La pintura se convirtió en mi herramienta de superación, en mi forma de expresar mi dolor, mi fuerza y mi resiliencia. Con el éxito de mis pinturas, pude alquilar un apartamento más grande y mejor para Sofía y para mí. El dinero, que antes era una preocupación constante, se convirtió en una fuente de independencia y de seguridad. La vida, de pronto, había dado un giro inesperado. La esperanza, que había permanecido como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad, se había convertido en una realidad tangible. El cambio en mi situación económica y social también fortaleció mi autoestima. La humillación y el desprecio de Dolores ya no tenían el mismo poder sobre mí. Había encontrado mi propio valor, mi propia identidad y mi propia fuerza. Había aprendido a amarme, a valorarme y a confiar en mi propia capacidad para superar las adversidades. La transformación en mi vida fue total. De una mujer humillada, desesperada y sin recursos, me convertí en una artista exitosa. Una mujer independiente, segura de sí misma y llena de esperanza. Mi historia, mi lucha y mi superación se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos. Había encontrado mi propósito, mi pasión, mi razón de ser. La fe y la perseverancia habían transformado mi vida. La justicia estaba a la vuelta de la esquina. Pero un evento inesperado marcaría para siempre el curso de mi vida. Un evento que pondría a prueba la fuerza, la fe y la resiliencia que había cultivado durante tanto tiempo. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto de pintura, recibí una llamada inesperada. Era Daniel, mi esposo. Su voz sonaba diferente, más baja, más vulnerable, llena de una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Dolores, su madre, había perdido todo. Su negocio había quebrado, su casa había sido embargada y se encontraba en la calle, sin recursos, sola y desesperada. La noticia me sorprendió. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió. Lástima, resentimiento, satisfacción y, sorprendentemente, una profunda compasión. Recordé mis propios meses de sufrimiento, de hambre, de desesperación. Recordé la crueldad de Dolores, su manipulación implacable, su odio desmedido. Pero en ese momento, la imagen de la mujer que me había causado tanto dolor se desvaneció, dando paso a una imagen de una persona frágil, vulnerable y necesitada de ayuda. Después de un momento de silencio, decidí hablar con Daniel. Le dije que lo sentía, que comprendía su situación y que estaba dispuesta a ayudarlo, no por él, sino por su madre. No fue una decisión fácil. El resentimiento seguía presente, pero había aprendido que el odio no me traería nada bueno, que el perdón era un camino hacia la paz interior. Juntos planeamos cómo ayudar a Dolores. Le alquilamos un pequeño apartamento, le compramos ropa y comida y la ayudamos a encontrar un trabajo. El proceso fue difícil. Dolores, a pesar de su situación, mantenía su actitud arrogante y su comportamiento manipulador. Intentaba controlar nuestras acciones, criticando nuestras decisiones y menospreciando nuestros esfuerzos. Pero esta vez no permitimos que su manipulación nos afectara.
Habíamos aprendido a establecer límites claros y a protegernos de su toxicidad. A pesar de su actitud, el tiempo que pasé con Dolores en su nuevo apartamento me permitió ver una nueva faceta de su personalidad. Su arrogancia y su desprecio se habían desvanecido, reemplazados por una profunda tristeza, una soledad abrumadora y un arrepentimiento silencioso. En sus ojos vi un profundo pesar, un reconocimiento tácito del daño que había causado. La ayuda que ofrecimos a Dolores fue un catalizador para mi propio crecimiento personal. Perdonar a Dolores no fue un acto fácil, pero fue un acto de liberación, un camino hacia la paz interior. Había aprendido que el odio no soluciona nada, que el perdón, aunque difícil, es un paso fundamental en el proceso de sanación. El perdón, sin embargo, no implicaba olvido ni justificación de sus acciones. Había aprendido a perdonar, pero sin olvidar. La transformación de Dolores fue gradual, pero significativa. Comenzó a mostrar destellos de gratitud, de arrepentimiento, de una nueva comprensión de la vida. Sus comentarios hirientes disminuyeron, sus intentos de manipulación se volvieron menos frecuentes. Había comenzado un proceso de introspección, un camino hacia la sanación personal. La amargura, el resentimiento, el desprecio habían empezado a ser reemplazados por la humildad, la compasión y una profunda sensación de soledad. Este cambio, sin embargo, no ocurrió sin consecuencias. Un evento inesperado estaba a punto de suceder, un evento que marcaría el fin de este largo y difícil capítulo. Con el tiempo, Dolores comenzó a mostrar un cambio significativo en su actitud. Su arrogancia y su desprecio disminuyeron, reemplazados por una humildad inesperada. Sus intentos de manipular a Daniel se volvieron menos frecuentes y sus comentarios hirientes desaparecieron casi por completo. Había comenzado un proceso de introspección, de reflexión sobre su comportamiento pasado y las consecuencias de sus acciones. La terapia que había comenzado a realizar resultó ser fundamental para su transformación. Con la ayuda de un profesional, Dolores comenzó a confrontar sus propios demonios, a entender las raíces de su comportamiento tóxico y a construir una nueva forma de relacionarse con los demás. El proceso fue lento y difícil, lleno de altibajos, pero el resultado fue notable. Nuestra relación con Dolores también evolucionó. Aunque la confianza nunca se recuperó por completo, se estableció una nueva dinámica basada en el respeto, la comprensión y la compasión. Las conversaciones eran más calmadas, más honestas y carentes de la tensión y la manipulación que habían caracterizado nuestra relación durante años. El perdón, aunque no fue inmediato ni fácil, se convirtió en el cimiento de una nueva relación, más sana, más equilibrada y más respetuosa. Daniel, liberado de la influencia tóxica de su madre, se mostró más seguro de sí mismo, más presente en nuestra vida familiar y más comprometido con nuestra relación. Su apoyo incondicional, su comprensión y su amor incondicional fueron fundamentales para superar los obstáculos y para construir una familia fuerte y unida. Mi propio crecimiento personal también fue significativo. Había aprendido a perdonar, no por olvidar, sino por liberarme del peso del resentimiento y del odio. Había aprendido a establecer límites claros, a protegerme de las manipulaciones y a priorizar mi propia felicidad. Había aprendido a valorar la compasión, la empatía y la comprensión de la fragilidad humana. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé poseer, una fuerza que me había permitido superar las adversidades y construir una vida plena. Mi carrera como artista había prosperado. Mis pinturas, llenas de color, de fuerza y de esperanza, seguían teniendo una gran demanda. El éxito económico me brindó una mayor independencia y seguridad, permitiéndome enfocarme en mi propio crecimiento personal y en mi felicidad.
El sufrimiento del pasado se había convertido en una fuente de inspiración, un motor para mi creatividad y una razón para compartir mi historia con el mundo. La transformación de Dolores no fue solo un cambio personal, sino también social. Se involucró en actividades comunitarias, ofreciendo su tiempo y su experiencia a personas en situaciones similares a las que ella había vivido. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del arrepentimiento, de la capacidad de cambio y de la importancia de la redención. Un día, mientras visitaba a Dolores, encontré entre sus pertenencias una carta dirigida a mí. Era una carta llena de arrepentimiento, de pesar y de un profundo deseo de reconciliación. En ella, Dolores pedía perdón por el daño que me había causado, reconociendo sus errores y expresando su gratitud por mi compasión y mi ayuda. Fue un momento conmovedor, un instante que sellaba el final de un capítulo doloroso y abría un nuevo camino hacia la reconciliación y la paz interior. Pero un evento totalmente inesperado, un giro final en esta historia, estaba a punto de ocurrir, un evento que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré un mensaje inesperado. Era una invitación de una prestigiosa galería de arte de Nueva York para exponer mis obras. La invitación era una oportunidad increíble, un sueño hecho realidad, un reconocimiento a años de esfuerzo, de perseverancia y de superación. La emoción fue inmensa, un torbellino de alegría, de nerviosismo y de gratitud. Compartí la noticia con Daniel y Dolores. La alegría de Daniel fue contagiosa, su apoyo incondicional. Dolores, por su parte, mostró una emoción inesperada, una mezcla de orgullo y de asombro. Su rostro reflejaba una profunda satisfacción, un sentimiento de orgullo por mi éxito, una aceptación tácita de mi valor y mi talento. La preparación para la exposición fue intensa. Tuve que seleccionar las obras, prepararlas para el envío, diseñar el catálogo y organizar los detalles logísticos. El estrés era considerable, pero la emoción de ver mi trabajo expuesto en una galería de prestigio me impulsaba a seguir adelante. Daniel se involucró activamente en el proceso, apoyándome en las decisiones estratégicas y en la gestión diaria. Su ayuda fue invaluable, su dedicación total. La exposición fue un éxito rotundo. Mis pinturas fueron admiradas, apreciadas y compradas por coleccionistas y críticos de arte. La prensa se hizo eco del evento, destacando mi historia de superación, mi talento artístico y mi perseverancia. De pronto, mi nombre se asoció con el éxito, con la resiliencia y con la capacidad de transformar el dolor en arte. El reconocimiento público me abrió puertas insospechadas. Recibí ofertas de colaboración con galerías internacionales, invitaciones a eventos de arte y oportunidades de aparecer en programas de televisión. Mi historia, la historia de una emigrante venezolana que había superado la adversidad y había encontrado el éxito a través de su arte, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. La relación con Dolores continuó evolucionando. Su actitud había cambiado significativamente. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por la humildad, la compasión y la gratitud. Sus intentos de manipulación habían desaparecido por completo. Había encontrado una nueva paz interior, una nueva forma de relacionarse con los demás. Su transformación fue un testimonio del poder del arrepentimiento, de la capacidad de cambio y de la importancia de la redención. La estabilidad económica que había logrado me permitió apoyar a otras mujeres inmigrantes que estaban pasando por situaciones similares a las que yo había vivido. Creé una fundación para brindar apoyo y orientación a mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciendo asesoramiento legal, ayuda psicológica y apoyo económico.
Mi historia se convirtió en una herramienta para empoderar a otras mujeres, para darles la confianza y las herramientas necesarias para superar sus propias adversidades. El éxito para mí no era solo un logro personal, sino una oportunidad para ayudar a otros. La vida se extendía ante mí, un futuro brillante, lleno de posibilidades y de sueños por cumplir. Pero, como siempre, el destino guarda sorpresas inesperadas, giros inesperados que pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Una última sorpresa, un evento definitivo, estaba a punto de ocurrir. Un evento que marcaría el final de este largo y doloroso capítulo, y que sellaría el destino de Dolores para siempre. Un día, mientras celebraba el éxito de mi exposición en Nueva York con Daniel y Dolores, recibí una llamada telefónica inesperada. Era del hospital. Dolores había sufrido un infarto. Su estado era crítico. Corrí al hospital. Dolores estaba inconsciente, conectada a una multitud de máquinas. Su rostro, antes marcado por la arrogancia y el desprecio, estaba demacrado, pálido. La vi vulnerable, indefensa, dependiendo completamente de la ayuda de los demás. En ese momento, la imagen de la mujer que me había humillado durante años se desvaneció, dejando espacio a una persona frágil, necesitada de compasión. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Dolores luchaba por sobrevivir, y yo, a su lado, sentía una mezcla de emociones que no podía definir. El resentimiento se había disipado, reemplazado por un profundo sentimiento de empatía. Comprendí que su comportamiento cruel no había sido solo maldad, sino un reflejo de sus propias inseguridades, sus miedos y sus traumas. Un día, mientras la visitaba, Dolores abrió los ojos y me miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. Fue un instante breve, pero inolvidable. En su mirada vi un destello de arrepentimiento, un reconocimiento tácito de todo el daño que me había causado. Fue en ese momento que comprendí que el verdadero perdón no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de la fragilidad humana, la comprensión de que todos somos capaces de herir y de ser heridos. Dolores falleció poco después. Su muerte no me produjo dolor ni resentimiento. Sentí una profunda tristeza, por supuesto, por la pérdida de la madre de Daniel, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El funeral fue sencillo, íntimo, con la presencia de Daniel, algunos familiares de Dolores y unos pocos amigos cercanos. Había una tristeza palpable en el ambiente, una tristeza mezclada con la resignación de la pérdida y la aceptación del ciclo de la vida. En ese momento, observando el féretro, comprendí que la verdadera victoria no estaba en la venganza ni en la justicia, sino en la capacidad de perdonar, de sanar, de seguir adelante. El karma, en este caso, no fue un castigo divino, sino la consecuencia natural de sus acciones, la soledad, el arrepentimiento y la pérdida de todo lo que había amado. Daniel y yo nos miramos, y en esa mirada intercambiamos un entendimiento tácito, un reconocimiento silencioso de todo lo que habíamos superado juntos. Había sido un camino arduo, lleno de obstáculos, lleno de dolor, pero habíamos salido adelante, más fuertes, más sabios, más unidos. Habíamos reconstruido nuestras vidas y ahora, juntos, debíamos seguir adelante, construyendo un futuro en el que el amor, el respeto y la comprensión fueran los pilares fundamentales. Habíamos aprendido que el verdadero triunfo no se encuentra en el odio ni en la venganza, sino en la capacidad de perdonar, de sanar, de seguir adelante, de construir una vida plena a pesar de las adversidades. Y en esa paz, en esa reconciliación, encontramos la verdadera felicidad. La emigrante de Venezuela había encontrado la felicidad en la paz.